fronteras. 917 FM, más que una generación. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana en este espacio de la entrevista hablaremos sobre la defensa de derechos humanos en tiempos de COVID-19. Ya se encuentra con nosotros Loida Robles, directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Le damos la bienvenida, Loida. Buenos días. Muchas gracias, Imelda. Buenos días. Un saludo para todas las personas que nos escuchan esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos, Loida. Bueno, esta semana FESPAD presentó el informe Defendiendo Derechos Humanos en El Salvador en tiempos de COVID-19. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de esta investigación, Loida? Sí, gracias. Efectivamente, nosotros esta semana hicimos la presentación de la investigación Defendiendo Derechos en El Salvador en tiempos de COVID-19, pues nos parece importante como institución brindar a la población en general, a los tomadores de decisión y a todos los actores políticos del país, información que pueda servir para efectos de las tomas de decisiones, ¿no? Esta investigación se enmarca en el periodo del año 2020 que comprendió la emergencia por COVID-19, los estados de excepción, y pues recoge algunos hallazgos efectivamente sobre lo que estuvo sucediendo en ese periodo. Nosotros pudimos constatar y hemos reflejado en esta investigación a través de un registro que llevamos que nos permitió a través del monitoreo periodístico, el seguimiento a las conferencias de prensa, a las cadenas de radio y televisión que emitía el presidente de la República, pero también el seguimiento y monitoreo a las redes sociales, principalmente las plataformas de Twitter y Facebook, nos permitió monitorear posibles o eventuales agresiones que estuviesen sufriendo las personas defensoras de derechos humanos, al igual que identificar de dónde provenían esas agresiones. En ese sentido, nosotros establecimos como parte de la metodología algunos ámbitos de los cuales íbamos a observar, ámbitos relacionados a algunos derechos en específicos que la población defensora defiende y reivindica. En esa lógica, nosotros monitoreamos lo que tiene que ver con memoria histórica, democracia y Estado de Derecho, medio ambiente, igualdad y no discriminación, enfocado principalmente a la no discriminación a población LGBTI, derechos laborales, defensa de derechos de las mujeres y libertad de expresión y prensa. Como parte de los hallazgos, conocimos que 47.22% sufrió agresión el derecho de libertad de expresión y prensa, es decir, personas defensoras al derecho de libertad de expresión y de prensa, seguido por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, que estaba enfocado principalmente a lo que tiene que ver de defensa de la constitucionalidad, defensa de la división de poderes, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que en su momento se pronunciaron por la defensa de la constitucionalidad, la democracia en el país. Entonces pudimos observar principalmente esas agresiones orientadas a violentar los derechos de las personas que defienden la libertad de expresión y de prensa y la democracia y Estado de Derecho principalmente fueron agredidas en este periodo. De igual forma quisimos conocer nosotros con este registro que llevamos quiénes fueron los actores que estaban protagonizando esas agresiones.
En ese sentido, un hallazgo nos ha permitido conocer que el 72.22% de las agresiones provienen de funcionarios y empleados públicos. Eso nos pareció a nosotros altamente preocupante porque el Estado, sus funcionarios y empleados públicos son quienes principalmente deben de garantizar y defender los derechos de la población. No obstante, lo que nosotros hemos conocido es que del sector de funcionarios y empleados públicos ha sido de quien más agresiones se ha recibido para las personas defensoras de derechos humanos. En un segundo lugar, ubicamos a usuarios de redes sociales que identificamos que no eran funcionarios, pero que sí eran personas influyentes para la vida política, económica y que tienen algún nivel de influencia en razón de las opiniones que puedan dar en determinado momento. Este grupo se ubica en un 13.89%, es decir, 72.22% asignado al funcionariado y un 13.89% asignado a otros actores o también a particulares, que los ubicamos en un 11.11%. Preocupa, como digo, para FESPAD el hecho de que sea el sector de funcionarios y empleados públicos quienes más agresiones hayan emitido a la población defensora de derechos humanos. De ese porcentaje, perdón, de ese 72.22% de funcionarios y empleados públicos que emitieron algún tipo de opinión, agresión a personas defensoras de derechos humanos, también quisimos conocer nosotros a qué instancia pertenecía ese funcionario o ese empleado público. De ahí nosotros conocimos, haciendo el análisis del registro que llevamos, que el 64.70% corresponde a funcionarios de casa presidencial. Es decir, de ese 72.22% que buscábamos de funcionarios, un 64.70% viene de casa presidencial. Y acotando un poco más este dato, también quisimos conocer quién de casa presidencial, quién específicamente el funcionario de casa presidencial. En ese sentido, el análisis nos llevó a establecer que el 69.70% de agresiones, de expresiones, de criminalización a personas u organizaciones defensoras de derechos humanos vienen del presidente de la República, ubicándose en un 69.70%, y un 27.27% fueron emitidas por el secretario de prensa de la Presidencia de la República. Como digo, para FESPAD es altamente preocupante porque el análisis nos lleva a determinar que funcionarios y empleados públicos son quienes más están agrediendo y violentando el derecho a defender derechos humanos. Reitero, el dato nos lleva también que sobre derechos y libertades que fueron vulnerados, libertad de expresión se ubica en un 31.91% y libertad de prensa en un 17.02%. Esto para nosotros, este dato, el análisis, nos permite ser congruentes con la narrativa que nosotros establecimos en la investigación, en la lógica que la población periodista, que son quienes principalmente defienden el derecho de libertad de expresión, no los únicos, pero sí los que principalmente lo defienden y que defienden el derecho de libertad de prensa, son quienes más agresiones han sufrido por parte de funcionarios y empleados públicos, como reitero, en este periodo que enmarca la investigación, que comprende los estados de excepción y estado de emergencia por COVID-19. Loida, en el informe se afirma que el país tiene en su historia reciente una seria situación de polarización política, lo que a su vez merma o anula la implementación de esfuerzos que buscan la mejora de condiciones para el cumplimiento de los derechos de poblaciones en desventaja social, incluidas personas defensoras.
Cuando estamos hablando de defensores de derechos humanos, de las personas defensoras de derechos humanos, ¿a quién o a quiénes nos estamos refiriendo, Loida? Sí, creo que no nos cansamos de reiterar de que en el ambiente, en la vida política, social del país hay como una confusión sobre quiénes son personas defensoras de derechos humanos. De hecho, nosotros como FESPAD, que pertenecemos a la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, hemos presentado una propuesta de ley para el reconocimiento y la protección de este grupo poblacional de las personas que defienden derechos humanos. Y por lo regular, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, cuando hemos estado realizando la labor de cabildeo para dar a conocer los contenidos de la ley y para buscar apoyos políticos al interior de la Asamblea para que se apruebe este marco legal, pues se nos ha dicho que las personas defensoras de derechos humanos queremos una ley para las organizaciones de sociedad civil. Esa postura es bastante lamentable porque existe una declaración para defensores de derechos humanos y ha habido también una interpretación por parte de actores internacionales desde la Relatoría de Defensa de Derechos Humanos han establecido que persona defensora de derechos humanos es toda aquella que procura un derecho humano. Es decir, que en determinado momento no únicamente quienes pertenecemos a las organizaciones de sociedad civil somos personas defensoras de derechos humanos, sino también aquella persona que eventualmente defiende o exige el cumplimiento de un derecho que le está siendo violentado, en ese momento se convierte en una persona defensora de derechos humanos. Pero además, las acciones que se realizan son muy diversas en la defensa de derechos humanos, porque tal cual es defensa de derechos humanos el hecho de que una persona vaya y exija públicamente en una calle, en un espacio público, que exija un derecho, como lo es, por ejemplo, esta labor que acabamos de hacer con la presentación de esta investigación. Eso es defensa de derechos humanos. Eso nos convierte a nosotros como integrantes de FESPAD en defensores de derechos humanos. Pero de igual forma lo es la labor que se realiza, por ejemplo, en una comunidad cuando voy y doy capacitación, ya sea a la población que está siendo vulnerada en su derecho, como de igual forma cuando se hace para sensibilizar a funcionarios y empleados públicos. Esa es una labor de defensa de derechos humanos y en ese momento yo me convierto en una persona defensora de derechos humanos. Es decir, esta, esta cuestión de quién es una persona defensora de derechos humanos tiene un aspecto tan amplio que, como digo, está reconocido por la Declaración de Defensores de Derechos Humanos, pero también ha habido una interpretación en ese sentido por actores políticos eh, llamados a ellos, ¿no? De instancias internacionales de derechos humanos. Sí. Loida, volviendo al tema de la pandemia y de los resultados de este informe, a partir del 11 de marzo se suspendieron actividades laborales y educativas a nivel nacional, seguidas por una serie de decretos legislativos y ejecutivos referidos a medidas de cuarentenas, estados de emergencia y estados de excepción. ¿Cómo todas estas medidas vulneraron los derechos de la población en el marco de la pandemia por el COVID-19? Bueno, definitivamente que el hecho de que en el país haya una polarización, que exista serias dificultades entre los órganos de Estado que está generando una inestabilidad, que está debilitando la institucionalidad misma del Estado, es decir, ella misma se está debilitando, generó que se tomaran medidas para combatir la pandemia de COVID-19 en el país que no estuvieron apegadas a derecho y por supuesto no estuvieron apegadas a la Constitución de la República. Eso nosotros lo pudimos observar en razón de los diferentes usos que se hicieron de
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a través de inconstitucionalidades, habeas corpus que se interpusieron. Bueno, FESPADE estuvo realizando una labor de apoyo en ese sentido a la población de cara a interponer en su nombre y representación distintos habeas corpus. También estuvimos elaborando inconstitucionalidades por considerar en el análisis que nosotros hicimos que existían vicios de inconstitucionalidad a las medidas que se estaban implementando. Esa es una debilidad de origen que se tiene en razón de lo que se emitió en ese momento, pero además a eso se le suma la arbitrariedad que hubo por parte de las autoridades de seguridad pública en cuanto a la aplicación de los marcos normativos y también un actuar amplio que se le permitió por parte de en este caso el presidente de la República, al emitir declaraciones en el sentido de que se iban a aplicar los marcos normativos independientemente de si se violentaban derechos. Se conoció, por ejemplo, por parte de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y eso se recoge como parte de los contenidos de la investigación. Se conoce, por ejemplo, de algunas vulneraciones a derechos que se tuvieron por parte de autoridades, de funcionarios y empleados públicos en el sentido de violentar derechos a la libertad, derechos a la salud, porque si recordamos, pues se crearon los centros de contención que se les denominó, en donde de forma muy arbitraria se detenía a la población que en determinado momento salía indistintamente, si salía porque quiso desobedecer, llamémosle así, las medidas que se estaban dando en ese momento, o porque existía una necesidad de abastecerse, por ejemplo, de alimentos o por cuestiones de salud. Era indistinto. Las autoridades detenían a las personas, las llevaban a los centros de contención, no se les practicaba la prueba para determinar si estaban contagiados por el virus de COVID-19 o no, e indistintamente eran llevados a los centros de contención por muchos días. A nosotros nos estuvo contactando personas que estuvieron al interior de los centros de contención expresándonos su situación. Se les estaba violentando el derecho a la salud, estaban algunas personas en condiciones no muy favorables, no tenían condiciones para dormir, asearse, no era permitido que que recibieran alimentación por parte de sus familiares, pero además estaba descuidado el tema de la salud, por ejemplo, que no se les practicaba la prueba, pero además personas con enfermedades no tenían las atenciones debidas. Entonces eso lo destaca la Procuraduría también para la Defensa de los Derechos Humanos. No solo lo decimos nosotros en nuestro informe, sino que también esta instancia llamada a tutelar los derechos humanos de la población lo destaca en su sitio web, refleja, además emite informes de cara a la situación que la población estaba viviendo y de cara a las denuncias que estaba recibiendo. Ahí se reflejan casos de violación al derecho a la salud, al derecho a la libertad, derecho al trabajo también, que como supimos, muchas personas, bueno, FESPADE recepcionó denuncias también en ese periodo, y de primera mano nosotros pudimos conocer cómo estaba siendo afectado el derecho a trabajo de mucha población. Y como lo refleja el informe, también lo saca la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El tema de libertad de expresión, el derecho a la comunicación se ha visto muy violentado. Se conoció como, por ejemplo, en temas de acceso a la información ha habido un retroceso en esa materia, y se ocupa el contexto de la pandemia para no brindar información. Lo que hoy hemos tenido, como reitero, retrocesos en esa materia. Antes privaba el principio de máxima publicidad, hoy pareciese que es a la inversa, ¿no? Que
priva un principio de máximo secretismo en la información pública en poder de la administración del Estado y no se conoce. Nosotros, por ejemplo, hemos realizado muchas solicitudes de información y pues no siempre se nos dice que no, pero por ejemplo, una instancia nos dice no, no soy la llamada a darte esa respuesta, busca esta otra instancia del Estado y esta instancia nos vuelve a mandar a la anterior. Eso lo hemos experimentado nosotros como FESPADE en algunas solicitudes de información que hemos interpuesto a la administración pública y que pues no se tiene respuesta. Entonces ha privado el secretismo, ha habido un ambiente realmente de regresión de los derechos humanos en todo este periodo y por supuesto de agresión y violación a los derechos de la población. En este sentido, Loida, se ha hecho o se ha cuestionado que la respuesta a la pandemia haya sido política y militar y no sanitaria. Desde su punto de vista, ¿qué repercusiones sigue teniendo esta situación, tomando en cuenta que el país apenas empieza a recibir las vacunas para el COVID-19? Es decir, continuamos con la pandemia por el COVID-19. ¿Qué repercusiones sigue teniendo que se le siga dando un tratamiento a esta pandemia político, militar y no sanitario? Sí, definitivamente que esta situación ha sido y está siendo utilizada para hacer campaña política electoral, ¿verdad? Eh, no podemos obviar que estamos en un contexto de elecciones, estamos en un mes de elecciones y pues todas estas acciones se suman a que en determinado momento puedan ser utilizadas como un rédito político para algunos partidos y principalmente para quienes tienen el poder en la administración pública. Esto definitivamente es muy lamentable. Reitero, en el periodo de crisis, de emergencia y de cuarentena domiciliar que se tuvo, conocimos cómo las fuerzas de seguridad hicieron un abuso de poder, aplicaron mucha discrecionalidad a las decisiones que estaban realizando. Era el policía, el militar en la calle en ese momento y frente al ciudadano el que tomaba la decisión de cómo iba a gestionar la situación de esa persona y pues eso fue bastante lamentable porque no se administra en razón de las necesidades de toda la población y que en ese momento estaba mucho más álgido el tema de atención a la población y una necesidad de garantía de los derechos humanos. Se hace esta gestión con un enfoque muy político, con un enfoque de intereses de algunos sectores. La investigación se enmarca en ese periodo de cuarentena, en ese periodo de estado de excepción, pero definitivamente que la situación y la crisis continúa. FESPAD ha querido ser responsable en tanto brindar información verificable, información objetiva que permita, como dije al inicio, tomar decisiones asertivas. Sin embargo, pues sí conocemos que esta gestión de la pandemia no se hizo de cara a los intereses, como repito, de la población, sino que se hace de forma muy política. Eso definitivamente, y estando en un contexto aún en el que seguimos con pandemias, de hecho es que aún estamos eh, conociendo medidas que están siendo implementadas por la situación de pandemia. Por ejemplo, hemos arrancado un año escolar con estudiantes que siguen en sus casas con necesidades tangibles para poder desarrollar de forma efectiva las tareas escolares que les son asignadas. Seguimos en una condición de pandemia, seguimos teniendo la necesidad de implementar medidas efectivas de bioseguridad para protegernos de una epidemia que es real. Conocemos cifras que, aunque están puestas en duda, las cifras que se brindan por parte del órgano ejecutivo, se conocen cifras, se ve la fluctuación en cuanto a los casos que se están teniendo. Por hoy estamos rondando los 60,000 casos de personas positivas.
Eso es real, ¿no? Eso es real y estamos siempre en ese contexto. Y como digo, el contexto de pandemia, el contexto de elecciones que se tienen a la vuelta de la esquina, pues vienen a sumarse realmente a la utilización que en determinado momento se puede hacer, no únicamente del partido político que hoy ostenta el poder frente al órgano ejecutivo, sino de todos los actores políticos que en este momento están en la contienda electoral. Entonces, eso es lamentable porque al final la población en el día a día sigue necesitando que se le garanticen sus derechos humanos. Hay una población que está siendo afectada en su derecho a la alimentación, en su derecho al agua, en su derecho a una vivienda adecuada, a la educación. Eso sigue siendo real, ¿no? Y los funcionarios y empleados públicos que representan a este Estado siguen teniendo un compromiso vigente con toda esa población. Bueno, Loida, necesitamos hacer un breve corte en este momento y al regresar la población también tendrá la oportunidad de hacer preguntas o comentarios en el tema que estamos tratando. Así es que regresamos de inmediato. No nos cambie. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Ahora, cuidar su salud depende de usted. Si está fuera de casa, mantenga una distancia de 2 metros de los demás. Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. El uso de la mascarilla no reemplaza el distanciamiento social. Prevengamos el COVID-19. YSUCA, siempre con vos. Haz sentir tu voz. Comunícate marcando nuestros teléfonos 2275-9501 o 2275-9502. Para nosotros, tu opinión cuenta. YSUCA, siempre con vos. En este nuevo año escolar 2021, muchos recibirán clases de manera virtual. Por eso, YSUCA te brinda algunos consejos. Elige un lugar cómodo e iluminado para trabajar. Busca un espacio en el que puedas concentrarte para estudiar y que no tengas distracciones. YSUCA te acompaña en tu regreso a clases. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. YSUCA, una voz sin fronteras. 91.7 FM. Más que una generación. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. Esta mañana hablamos sobre la defensa de derechos humanos en tiempos de COVID-19. Está con nosotros Loida Robles, directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede marcarnos al 2275-9501, 2275-9502 y también a través de nuestro número de WhatsApp usted puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz al 7571-2779. Recuerde, estamos hablando esta mañana sobre la defensa de los derechos humanos en tiempos de COVID-19. Loida, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el tema de las repercusiones ante un uso político y militar de la pandemia y no sanitario.
En el marco de la pandemia, también FESPAD ha registrado 250 recursos presentados ante la Sala de lo Constitucional en el marco de la pandemia y más de 1,000 denuncias presentadas ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo se evalúa desde FESPAD la respuesta brindada por estas instituciones a la población que le fueron vulnerados sus derechos? Específicamente estas instituciones, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y también la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional. Sí. Bueno, decía al inicio que definitivamente toda esta situación ha debilitado mucho más la institucionalidad del Estado. Cuando, cuando los primeros casos de COVID-19 se conocen en el país, ya se venía dando una situación de crisis institucional en la que la Asamblea Legislativa por un lado y el órgano ejecutivo por el otro venían en serias confrontaciones. Conocemos, por ejemplo, y recién acabamos de cumplir un año de la toma que se hace de un intento de golpe de Estado que se hace con la toma de la Asamblea Legislativa por parte del órgano ejecutivo encabezado por el presidente de la República. Cuando se dan todos estos casos y se tuvo la principal crisis que estuvimos en cuarentena domiciliar, pues efectivamente se interpusieron, como decía previamente, muchos habeas corpus, inconstitucionalidades de cara a proteger a la población, pero también a proteger el Estado de Derecho y la Constitución de la República. En un principio, pues hubo un actuar por parte de la Corte Suprema de Justicia un tanto tardío, en el sentido de que habían algunos marcos legales que se habían emitido y que considerábamos nosotros que tenían vicios de inconstitucionalidad, que se habían emitido y se habían presentado las inconstitucionalidades respectivas buscando una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, no es hasta que ya pierden vigencia estos marcos legales que la Corte empieza a pronunciarse. No obstante, eso tiene obviamente su repercusión en la vida política y jurídica del país porque se establecen resoluciones en firme por parte de la sala que deben de ser acatadas por parte de las demás autoridades del país, de las demás instancias que estaban involucradas. En ese sentido, aunque se tiene esa respuesta un poco tardía al inicio, la sala entra a esta dinámica también que se tenía no solo ya con la Asamblea y con el órgano ejecutivo, sino que también ya entra el órgano judicial representado en este caso por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y emite sus resoluciones que establecen pues los estándares de lo que debe y no debe de hacerse por parte de las autoridades y principalmente por el órgano ejecutivo. Emite, por ejemplo, una resolución en la que establece que el ejecutivo no puede estar emitiendo marcos legales que no estén apegados a la Constitución de la República. Además, que deben de respetarse los derechos de la población, deben de garantizarse, que deben de realizarse las pruebas para determinar si la población tiene COVID-19 y que esa prueba debe dársele respuesta a la población que están en los centros de contención y pues que sean mandados a su vivienda si es que no lo tienen. Entonces hay una respuesta, como digo, por parte de la sala que también entra en esta dinámica de pesos y contrapesos. Sin embargo, hay una respuesta también del órgano ejecutivo en el sentido de que no va a acatar las resoluciones que está emitiendo la sala y empieza una dinámica de estigmatización en el sentido de que los otros órganos del Estado, las demás instituciones, y aquí sí se suma también a las instituciones de sociedad civil que en algún momento nos mostramos disidentes a las acciones que estaban violando derechos de la población o que nos mostramos disidentes al discurso
oficializa que se estaba teniendo en ese momento y hubo una agresión a los demás órganos de Estado, a las demás instituciones del Estado y a las organizaciones de sociedad civil, en donde se nos tacha que estábamos a favor de la muerte y en contra de la vida de la población. Entonces, se hace esa relación y ese manejo un poco malicioso de la postura disidente que estábamos teniendo algunas instancias. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estuvo vigilante. Nosotros pudimos observar informes que se emitieron por parte del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en donde se exponía también las distintas violaciones que se estaban teniendo por parte de las instancias del Ejecutivo. Sin embargo, de igual forma que a las otras instancias del Estado, el presidente emite opiniones diciendo y tachando al procurador como el procurador inconstitucional y que tampoco se iba a tomar relevancia de lo que esta instancia estaba diciendo, cuando la Constitución ya le reconoce un rol a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de garante y vigilante de los derechos de toda la población. Entonces, vemos una postura desde el órgano ejecutivo que realmente es confrontativa con todas las opiniones disidentes a lo que se estaba haciendo o se estaba opinando por parte del órgano ejecutivo en ese momento. Y esto es lamentable porque, como digo, el problema, los problemas y el debilitamiento del Estado de Derecho, de la democracia de nuestro país se venía dando desde antes de la crisis por COVID-19, pero se agudiza mucho más en ese periodo y se sigue viviendo hoy en día. Como decía bien usted, Imelda, la problemática de COVID-19, la situación aún está vigente y obviamente toda esta dinámica de descalificación, de agresión, de violación a los derechos humanos sigue vigente. Bueno, tenemos participación de la audiencia, le vamos a dar paso a una llamada telefónica que tenemos en línea. Buenos días, adelante, ¿de dónde nos llama? Buenos días, voy a ser breve porque Gracias, tengo poco saldo. Bueno, lastimosamente se le cortó ahí a la amiga, pero tenemos otra llamada más. Buenos días, adelante. ¿De dónde nos llama? Buenos días, soy Carlos Cali desde Santo Tomás. Adelante. Buenos días a la doctora. Yo quiero preguntarle, ¿frente a qué estado estamos con relación al señor presidente que nunca cumple con las palabras? Se le llama a que rinda cuentas, se le dice que jurídicamente, quiero preguntarle, doctora, frente a quién estamos, ya que no pude hacer la idea que tenía. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Tenemos un audio que nos llega a través de WhatsApp. Le damos paso en este momento. Buenos días. Manuel les habla de Ciudad Delgado. Mi interrogante es ¿por qué, si la violación a los derechos humanos fuera de la gente de abajo, de las categorías de abajo, ellos sí ya estuvieran presos? Inclusive si no los anduvieran persiguiendo. Pero ¿y por qué, si son del Estado, si son del gobierno, esos pueden hacer y deshacer y todo está bien, gracias? Hay una Corte Suprema de Justicia, hay una asamblea y todos están haciendo y deshaciendo y todo se dice amén. Pero si fueran los de abajo, ¿cómo estaría? Además de eso, yo creo que todo se pone excusas, hasta las grandes hordas delincuenciales ponen excusas cuando van a dar una información, y no debe de ser así, porque yo pienso que así están actuando, perdone, pero así están actuando. Las leyes siempre están solo para los de abajo, y es desigualdad. Muchas bendiciones, buen día, mi muchacho. Buen día, tenemos una llamada en línea. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Defender los derechos humanos siempre ha sido difícil, pero en este tiempo, al parecer, los que defienden los derechos humanos no saben qué hacer, o los que se arrogan que defienden los derechos humanos no saben qué hacer.
ante la imposición de Nayib Bukele. Mi pregunta es, ¿considera usted que Nayib Bukele es la cosecha de toda la formación política y toda la realidad política que este pueblo ha sufrido y ha tenido, por lo que los mismos políticos tradicionales no pueden hacer nada contra Nayib Bukele y la nueva generación tampoco, por no tener la formación política, jurídica, constitucional y ni saber qué es república y ni saber qué es democracia en realidad, no saben defenderse contra toda los atropellos que Nayib Bukele le hace a los derechos humanos. Pase muy buenos días. Buenos días, tenemos una llamada más. Adelante. Buenos días. Buenos días. Cuando la crisis de la pandemia, el presidente Bukele dijo que usaran la fuerza letal. Si los derechos humanos se borra la vida, se borran todos los derechos. Y si no se es correcto con los humanos, mucho menos con lo divino. Gracias. Gracias a usted. Le damos paso en este momento a Loida Robles para que nos brinde sus reacciones. Loida, ¿nos escucha en este momento? Hola, hola. Bueno, parece que hemos tenido problemas con la conexión con Loida Robles. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live. En este momento estamos realizando esta entrevista a través de una conferencia virtual. Estamos a la espera de que Loida Robles pueda restablecer la comunicación con nosotros, si no, nosotros también vamos a restablecer la comunicación con Loida Robles para poder seguir interactuando con ella. Esta mañana estamos hablando sobre defensa de derechos humanos en tiempos de COVID-19. Loida Robles es directora de Fortalecimiento Institucional del Estado, Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Esta mañana hemos estado conversando sobre este informe que ha presentado FESPAD durante esta semana defendiendo derechos humanos en El Salvador en tiempos de COVID-19. Justamente en este informe se han presentado las diversas vulneraciones a los derechos humanos durante la pandemia, sobre todo durante los estados de emergencia, las cuarentenas domiciliares obligatorias y también en los estados de excepción que se aplicaron acá en El Salvador. Justamente sobre eso hemos estado conversando con Loida Robles. En este informe se ha manifestado que el país tiene en su historia reciente una seria situación de polarización política, lo que a su vez merma o anula la implementación de esfuerzos que busca la mejora de condiciones para el cumplimiento de los derechos de las poblaciones en desventaja social, incluidas personas defensoras. Ya Loida explicaba el término de personas defensoras, que eran todas aquellas personas que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos independientemente de su profesión. Hemos restablecido la conexión con Loida Robles. No sé si Hola Loida. Hola, ¿nos escucha? Ay, perdón, que sí, me conecté el celular porque no sé qué pasó con la computadora, pero bueno, trato de dar respuesta en honor al tiempo, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Bueno, son gajes del oficio con estas conexiones virtuales, pero muchas gracias por volverse a conectar con nosotros. No, a la orden. Ya la última pregunta no alcancé a escucharla, pero antes de entrar a dar respuesta así, pregunta por pregunta, yo sí quiero hacer una valoración general, porque en términos generales uno al escuchar las preguntas que he recibido por parte de las personas que están pendientes de esta entrevista, pues notamos que hay una sensación como de impotencia, ¿no? De qué podemos hacer realmente en este momento donde pareciese ser que hay un gobernante que tiene un estilo de gobierno un tanto autoritario. Creo que el tema de pesos y contrapesos en la institucionalidad del Estado pues es bastante importante. También el rol de algunos actores internacionales es bastante importante y pues es necesario seguir el pulso
a lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, en este momento nosotros conocemos que en el país hay una comisión de verificación de la Organización de Estados Americanos. Nosotros como FESPAD, no solo esta investigación, sino también otras investigaciones que hemos realizado en el contexto de cómo se están gestionando los derechos humanos y se están garantizando en este contexto de COVID-19, pues las hemos hecho, las hemos referido a esta comisión, se las hemos hecho llegar para que cuenten con información verificable, información documentada, ¿no? Que permita también emitir una opinión. Lastimosamente, sí, nosotros conocemos que hay un representante de esta comisión que en el pasado ha aplaudido, por ejemplo, el golpe de Estado de Evo Morales, la prisión de Lula da Silva y Jorge Glass, además de tener un apoyo muy directo al presidente Trump. Entonces, eso de repente, esas posturas son bastante preocupantes porque ponen en tela de juicio cuál puede ser el resultado de la visita in loco que está teniendo esta comisión evaluadora. Nosotros esperaríamos que al final de esta haya transparencia por parte de esta comisión, que se emita un informe que pueda ser un informe muy objetivo, ¿no? Y obviamente que no olvide recoger la situación de intento de golpe de Estado que mencionaba previamente, que hubo el 9 de febrero del año 2020. Esperaríamos nosotros como organizaciones de sociedad civil, porque sí se ha dicho de que se van a reunir, que se han estado reuniendo con organizaciones de sociedad civil, pero nosotros, las organizaciones de sociedad civil, que conocemos cuando esto se está, nos llega información cuando esto está sucediendo, pues no hemos conocido con qué organizaciones se está reuniendo. Entonces, sí esperaríamos objetividad de parte del actuar de esta comisión de verificación y que haya, como digo, un informe que sea muy transparente, que la comisión sea muy transparente un poco para también robustecer el Estado de Derecho, las garantías y libertades que todas y todos tenemos en nuestro país. Un poco entrando a detalle de lo que las personas que nos llamaban, quisiera dar una respuesta, pues decía uno de las personas que están escuchando, uno de los radioescuchas, que frente a qué estado estamos, ¿no? Consideramos que por hoy es un estado que no obedece las reglas del juego. Hablando más específicamente de la administración de gobierno, no obedece las reglas del juego, no acata los pesos y contrapesos, lo que otras instituciones le están haciendo ver, no acata una opinión disidente, parece un gobierno con un perfil muy autoritario. Lastimosamente, otro radio escucha decía, y si se violan los derechos, porque si se castiga a la gente de abajo, decía él, y no a la gente de arriba, llamémosle así, ¿no? Que son todas estas personas que tienen poder político, poder económico, que violentan los derechos. Como decía al inicio, el Estado debe ser el principal garante de los derechos de la población. No obstante, esta investigación, y no solo esta investigación, lo hemos venido observando desde hace muchísimos años, el Estado se convierte en el principal vulnerador. Nosotros esperaríamos que acciones, por ejemplo, como la de la Comisión de Verificación de la Organización de Estados Americanos, acciones como resoluciones de las instancias contraloras, permitan en determinado momento que las autoridades del órgano ejecutivo sí se alineen en razón de la Constitución, de lo que le mandata la Constitución, del interés de las grandes mayorías y no del interés de unos pocos o de intereses políticos partidarios, como en algunos momentos se conocen. Decía otro radioescucha, considera que Bukele es la cosecha de la voluntad del pueblo.
Es un presidente que fue electo democráticamente. Eh, la, la mayoría de las personas que fuimos a votar, porque no podemos decir que es la mayoría de la población, porque hay mucha abstención a la hora de votar, pero la mayoría de las personas que fuimos a votar, pues hubo una mayoría que lo eligió, pero eso no le da un cheque en blanco para violentar derechos humanos. Entonces, las y los defensores pues tenemos la facultad de alzar la voz, ya veíamos al inicio quién es una persona defensora de derechos humanos, tenemos esa posibilidad de hacerlo y exigir la vigencia plena de nuestros derechos humanos. Ha llegado una participación más. Loida, le doy lectura, dice: buenos días. Loida, una pregunta. La investigación da información sobre los abusos policiales y la violencia contra las mujeres. ¿Y qué opinión tiene sobre la falta de plan de educación y la desventaja educacional en el campo? Sí, efectivamente la investigación recoge otros elementos. Al inicio, como decía, hablamos sobre discriminación a población LGBTI, sobre las violaciones que sufrieron las personas defensoras de los derechos de las mujeres, que acá hay que acotar, la investigación no evidencia necesariamente el derecho violentado, sino la agresión sufrida por la persona que defiende ese derecho. No sé si me di a entender. Entonces, en esa lógica, efectivamente recoge violaciones a derechos de las mujeres que conocimos, por ejemplo, cómo se alzó la voz de algunas organizaciones feministas que durante el periodo de cuarentena domiciliar hubo un incremento de agresiones a las mujeres, principalmente por parte de algún representante de su núcleo familiar, en algunas veces por parte de su compañero de vida. Y esta situación en cadena nacional fue un poco desacreditada por parte del presidente de la República, quien expresa que no están diciendo la verdad las organizaciones que defienden derechos de las mujeres, porque al contrario hubo una disminución de casos según los registros que expresaba que tenía el órgano ejecutivo. En esa lógica, pues sí se puede conocer que hubo una agresión a este grupo poblacional y definitivamente que hay algunos otros sectores que se vieron afectados en este periodo de cuarentena, en este periodo de estado de excepción que se tuvo. Para nosotros, como repito, es lamentable que principalmente las agresiones vengan de parte de autoridades, de parte de funcionarios y empleados del sector público, porque se utilizan plataformas en las que se lanza un mensaje. Hay que recordar que las palabras tienen poder y mucho más cuando vienen de actores con poder económico, con poder político, social, y que son seguidos, hablando de las plataformas de redes sociales, que son seguidos por mucha población que tienen la suficiente capacidad de hacer llegar mensajes a través de distintas plataformas. Ahora se utilizan no solo la plataforma de redes sociales, tenemos la radio, tenemos medios televisivos, el Estado tiene esas posibilidades. Y si se utilizan todas esas plataformas para lanzar mensajes de odio, mensajes que no contribuyen a la construcción de paz, no contribuyen a que se tengan consensos, eso es bastante problemático porque hay una réplica de parte de muchos actores que ciegamente siguen los mensajes de algunos tomadores de decisión, los siguen ciegamente, y eso nos lleva en determinados momentos a tener situaciones, por ejemplo, la que vivieron estas personas de un partido político que se transportaban en un vehículo y que fueron agredidas y en la cual perdieron la vida algunas personas que se transportaban en ese vehículo por otras personas que les dispararon y que
ahí se conoce de cómo se está siguiendo el proceso de estas personas. Estas situaciones son lamentables, pero lo traigo a colación porque en determinado momento son las expresiones ya tangibles que se tienen de los mensajes que se están lanzando. Los mensajes tienen poder y pueden transformarse en situaciones concretas de violación a derechos humanos. Loida, ya tenemos pocos minutos para finalizar este espacio de la entrevista, pero quisiera preguntarle con respecto a la coyuntura electoral. ¿Qué espera FESPAD de la misión de verificación de la Organización de Estados Americanos, OEA, la que en estos días está ya en el país? Sí, como le decía previamente, nosotros esperaríamos que la comisión sea objetiva en su actuar, que sea transparente, que emita un informe, tiene suficientes elementos, según se ha publicitado, ha tenido reuniones con diversos actores políticos, entre ellos organizaciones de sociedad civil, tomadores de decisión, funcionarios públicos, pero además, reitero, las organizaciones nos hemos dado a la tarea de remitirles información objetiva con datos verificables para que tengan suficientes elementos que le permita a la comisión emitir un informe de su visita in loco. En este sentido, esperaríamos, reitero, un actuar transparente y de cara a fortalecer la institucionalidad del país, el Estado de Derecho en nuestro país. No esperaríamos que no sea que no se emita información que únicamente refleje el apoyo sectorial a un grupo minoritario de la población. ¿Cómo no? Bueno, Loida, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por hablar en profundidad sobre la defensa de los derechos humanos en tiempos de COVID-19. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a todas las personas que estuvieron pendientes de esta entrevista y pues quedamos a la orden. Aprovecho para decir, tenemos en nuestras redes sociales, en nuestra página web, el informe del cual hemos platicado este día y está a disposición para quien lo desee. Con gusto nos escribe a nuestras redes sociales, a nuestra página web y con gusto se lo hacemos llegar también por un correo o por cualquier otra vía que nos indique. Excelente, muchísimas gracias, Loida. También gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de esta entrevista. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. www.ysuca.org.sv. Una voz sin fronteras, 91.7 FM, más que una generación.